En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, hoy tenemos el programa nuevamente ¿Por qué enfermamos? Buenos días María Isabel, buenos días Andrés, buenos días Abraham, qué bueno que nos acompañas hoy. Bueno, saludemos por favor. Buenos días, claro. buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, una vez más cumpliendo nuestra cita de todos los martes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos en YouTube. La audiencia viene creciendo ostensiblemente y esperamos que este programa sea de absoluta difusión porque traemos un tema de suma importancia. Bueno, como todos los martes, ¿no? Doctor, me permite, ya que usted dice que venimos creciendo, hay algo que me alegró mucho y fue cuando publicamos la foto del primer programa del año. Fue primera vez que yo vi esa cantidad de likes en una sola foto y yo, wow, qué genial. O sea, porque ya habíamos publicado muchas y nunca había visto pues como tanta acogida. Ajá. Y fue muchísima gente la que la acogió y comentarios que genial el programa, que no sé qué. Entonces, muy bien, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y estamos llegando donde queremos llegar. Sí, estamos arribando casi a los 2 años ya de la existencia de este programa, de este espacio. Tenemos 80 audios ya en YouTube y nos escuchan en México, nos escuchan en Argentina, obviamente pues aquí en Colombia todos los que se han permitido y como quiera que sea pues emanciparte y esta apuesta por el despertar de la conciencia va creciendo de una manera exponencial. Y qué bueno que se vaya juntando más gente para que hagamos lo que se llama la masa crítica. Recordando que la masa crítica es el porcentaje mínimo de materia que se requiere para detonar en cadena una reacción. Entonces esperamos, aplicando este concepto de la física cuántica, pues hacer la detonación también en la humanidad de esta nueva forma de percibir la realidad que, bueno, a todos nos interesa y obviamente la galaxia nos acompaña en esta tarea. Entonces les traemos hoy un tema que es sobre lo que somos cada uno y nuestro tema se llama Somos uno. Gracias, me ganaste. Este poema lo hemos leído, creo que lo leímos en algún otro espacio. La idea es retomarlo porque viene al caso, ¿no? Viene con toda la potencia de lo que hoy nos convoca y es cómo nos representamos a nosotros mismos, ¿cierto? Dice el poema. Este poema es de Salto al Cosmos, eres. Eres creación lograda, imagen y semejanza de todo lo creado, pues cuanto hay en ti es matiz y eco de cada cosa que te precede o coexiste. La vida una y otra vez hunde sus manos en los intersticios del sueño y saca como el mago de su chistera la combinación exacta para celebrarse en cada uno de sus logros. Pero el conejo o el ramillete que vemos aparecer también es instrumento y rendija por donde la vida, el universo mismo, se asoma a contemplarse, sin olvidar la rúbrica que hace a cada ser único, le da forma singular a cada especie, a cada individuo, su orla dactilar. Así que cuando te exaltas o reduces,
también lo haces con aquello que representas. Encumbrarse será entonces el modo de agrandarse y de agradecer al cosmos lo que nos ofrece, y a la vez encumbrar el trozo de aquello que palpita en cada uno. Así que elévate en la dignidad para que la vida respire desde tu collado y el universo tenga un alcor nuevo desde donde contemplarse. Aquello último se logra cuando se siente partícipe o te sientes partícipe y a la vez protagonista, parte y a la vez representación del todo, para solazarse con la gran ola que levantó la marea. Así que ni tan solo ni tan acompañado. Si es para soledad, ella declina con solo evocar la conciencia del todo que tu ser encarna. Si es para la compañía, nadie se hará cargo de ti ni de tus errores. El libre albedrío nos condena, como dice Borges, a elegir, y cuántas veces, el propio infierno. Uy, Ave María. Eso me lleva a una frase que una vez escribí, y la escribí como pensando en lo que uno vive como persona. Entonces la frase era: así como podemos crear nuestro propio cielo, también podemos crear nuestro propio infierno. El infierno existe, y es el infierno del deambular emocional. Cuando las emociones son las que gobiernan nuestra existencia, el infierno se nos vino encima. Tanto porque nos condenamos a una vida de sufrientes, de quejosos, como porque atraemos la enfermedad, atraemos las malas compañías, la mala vibra, como decimos, a la vez que condenamos a otros. Eso es terrible. Condenamos a otros, aquellos que nos dicen querer o que nos aman, los condenamos a vivir nuestra propia tragedia, porque ellos, en solidaridad atontarrada, pues simplemente nos quieren acompañar en nuestro desvarío. En nuestra situación de víctimas, por así decirlo. Exacto. Imagínense ustedes una madre o un padre embebido en emocionalidades, que aquel me tiene bronca, que aquel me persigue, que es que los vecinos, que es que no soporto el gobierno, que es que esta tierra va de mal en peor, que la humanidad no tiene esperanza, de que para qué cultivar la esperanza en medio de tanta gente aletargada, en medio de tanta gente que ni siquiera piensa por sí mismo. Entonces nos vamos embebiendo de ese discurso y decimos, no, pues como hijos, imagínense ustedes, como hijos, entonces creemos que ese padre, como ser mayor, pues tendrá toda la razón en lo que dice. Y hay que seguirle la pista. Mira, doctor, que ese ha sido como mi problema de vida con mi papá. Mi papá es alguien que vive hablando de política todo el tiempo y mal de los políticos, que es que Santos, yo no sé qué. Bueno, él sí es uribista y defiende a Uribe a capa y espada, pero sí es hablando pues como de los gobiernos y de todas estas cosas, y a mí como que me da flojera. O sea, que él llegue a hablarme de eso porque no son temas, la verdad, de mi interés, pues si ellos están haciendo bien o mal las cosas, ¿cierto? Porque no, pues yo siempre voy a considerar que todas las personas tienen sus cosas buenas y malas, entonces yo como que no entro como en debate con él, y yo soy como, ay, ya viene a hablarme de este tema, ya viene. Y yo soy alguien que yo digo que mi existencia o mis éxitos o lo que yo pueda lograr no dependen de ellos, son de mí. Entonces, que puede afectar el país, sí, ciertas cosas que ellos hagan, sí, pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Me dejo afectar de esas cosas o trato de ser solución ante esas cosas? Entonces nos conducimos en la vida y en el medio social como si fuéramos infantes. Somos opinados, no opinamos, somos opinados. ¿Quién crea la opinión para nosotros? Los medios tergiversados de desinformación, aquellos que manejan nuestros miedos o manejan nuestra pretensión de que somos los responsables de una realidad que en realidad nos domina. Quiero decir, ¿cómo empezamos a cambiar la realidad? Cuando aprendemos a pensar por cuenta propia y a tomar opinión propia.
Pero cuando yo no tengo opinión sobre la realidad, cualquier opinión que me llegue, más cuando me conduzco por la vida como un infante, quiero decir, el infante es aquel que no tiene el adecuado uso de razón, porque depende emocional y afectivamente, sus sentimientos dependen de la relación que establece con el adulto o con el que cree mayor, o en la vida social el que creemos más capaz. Entonces eso es para los filósofos que están allá en el claustro universitario, eso es para el líder social que si es capaz de hacerle frente al público, eso es para mi hermano mayor que es más dicharachero que yo. Es que estos son como los defectos de la humanidad, que a las personas no les gusta ir más allá. O sea, son muy conformistas. Y listo, pongamos el caso de que yo no conozco a María Isabel, pero el doctor sí, y el doctor me dice, no, María Isabel es una mala persona y que no sé qué. Entonces, claro, como yo soy amigo del doctor, le creo al doctor que María Isabel es una mala persona y ya me quedo con esa teoría y no voy más allá. Pero si yo me encargo de conocer a María Isabel y me doy cuenta que es una gran persona, dije, no, es que ese es el pensamiento de él, eso es lo que él cree de María Isabel, pero lo que yo creo es otra cosa. Y entonces yo pienso que es lo mismo con cada situación de la vida. O sea, digamos, hay una problemática en un país, entonces hay que mirar cuál es la posición de pronto del gobierno, cuál es la posición de la sociedad, de las personas, todo esto, para de pronto ya uno poder sacar como un criterio válido y que sea un criterio basado en mi experiencia, en lo que yo investigué, en lo que yo aprendí, no en lo que otros están diciendo, porque ese es el error de la humanidad, basarnos en lo que otros dicen y decretamos realidad sobre lo que otros dicen. Y nos refugiamos en la realidad que el otro creó para mí desde cierta impotencia. Esa impotencia tiene que ver con lo que nombrábamos ahora, ¿cierto? Primero, delego en el otro. Y después me pongo a despotricar porque el otro ha generado una realidad que en absurdo me está dañando la vida. Miren lo que hacemos. Delegamos en el gobierno el sistema de gobierno propio o el gobierno para sí. Y luego nos ponemos a despotricar porque es que ese gobierno, porque es que el Estado o los que han hecho del Estado su juego de poder, etcétera, no están determinando unas adecuadas políticas. Aquí se trata es de retorno, el retorno a nosotros mismos, en esa lo que podríamos llamar responsabilización, donde yo aprendo a generar realidad haciéndome responsable de lo que pasa conmigo, de mi propia opinión, de mi propio pensar, y en ese sentido direcciono, ¿cierto? Siendo coherente con aquello. Yo sé que esto le puede sonar extraño a una gran mayoría de personas, pero es que también hay otro hecho que hay que nombrar y es la psicología de las masas, ¿cierto? Yo creo que no puedo pensar diferente porque es que la mayoría va por este camino. Piensa así o así, sí. Exacto. Y no entonces, de acuerdo a cómo piensa la mayoría, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me van a ver? Me van a excluir, me van a hacer un lado, me van a dejar de querer. Pero es que yo me puedo atrever a generar realidad propia. No, pero es que, ¿qué dirá el del lado? ¿Qué dirá el del frente? ¿Qué dirá el vecino? No. En ese sentido, es lo que miren ustedes, entonces vamos a confrontar ese prejuicio del que dirán con el prejuicio que yo tengo con relación a lo que el otro podría pensar. Que el otro puede pensar de mí que es que yo soy un sobradongo, por decirlo así, que es que yo soy la última Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto. ¿Será que yo pienso de que no puedo verme en mi propia estatura? Pues claro. Si yo he hecho el camino, hombre, lo normal es que salga a compartir ese camino. Mi apuesta ha sido por salir a mostrar que hemos hecho un camino y ese camino no es de ahora, sino que viene de otras evoluciones y que tomé para mí esas evoluciones de la humanidad y ahorita las comparto en la medida que yo también las siento en mi propia carne, las experimento
desde lo que asimilo en esa contemplación, en ese riesgo que corremos, quiero decir, que corremos todos los días en asumir por cuenta propia una existencia. Yo creo que así como iniciabas el detonar esa masa crítica, yo siento que es también resonar desde sí mismos con lo que pensamos y sentimos, y obvio pues están también las emociones, pero también sobre todo desde el sentir, desde crear y creernos y crear nuestras propias propuestas, miradas frente a las cosas, a lo que ocurre cotidianamente, pero con relación incluso a lo que hablábamos de la política, cómo la política es el cuidado a los otros, entonces cómo me autocuido, cómo planteo mis propias convicciones y lo que he recogido y lo que he empezado a aprender y he aprendido en esa construcción de saberes con los otros. Es que cuando empezamos eso yo lo llamaría también como construir una identidad, o sea, es mi identidad, es lo que soy yo como persona. A mí me pasa algo muy curioso, y es que, digamos, en el barrio que yo vivo, prácticamente nadie tiene mi estilo de vestir. O sea, sí conozco personas que les gusta vestir como yo, pero de otros lados, no mucho en el barrio que vivo. Entonces suelen mirarme mucho en el barrio, y alguna vez recibí críticas de alguien, y esa persona un día me dijo, dizque, íbamos, no recuerdo para dónde, dizque, pero no va a ir con esas pintas que usted usa, porque eso se le ve muy mal, a mí no me gusta, así me dijo. Y yo le respondí, es que la cosa no es que le guste a usted, la cosa es que me guste a mí, y si me gusta a mí, no hay problema. Exacto, y entender entonces que cuando yo le doy prioridad y le doy vigencia a la opinión de los otros, es porque ya estoy opinando mal de mí. Cuando yo opino mal de mí, me estoy cuestionando, me estoy poniendo en duda, entonces claro, me caben todas las dudas que los demás tengan sobre mí, me caben todas las opiniones, y finalmente entonces termino aletargándome o quedándome a la saga, porque finalmente ¿qué va a decir? ¿Qué van a pensar? No, esperemos a que el otro me autorice. Y el otro nunca te va a autorizar, porque tenemos la normalidad enfermiza, ¿cierto? En un medio donde nadie se moviliza, o la mayoría no se moviliza, entonces aquel que medio se mueve, ya entonces queda en la picota pública, ¿cierto? Ya está haciendo las cosas mal. O es señalado, es de alguna manera atacado, y muchas veces, ¿cuántas veces? Crucificado. Es que es como la persona que de pronto es de escasos recursos y quizás estudió, ¿cierto? Y se está superando, y entonces, no sé, consiguió un buen empleo, y entonces está generando buenos ingresos. ¿Y qué dicen los vecinos? Esa se está prostituyendo, ese se está prostituyendo. O sea, empiezan a especular cosas que no son ciertas, sin saber que es el esfuerzo de la persona, porque estudió, preparó y quiere salir de donde estaba. Listo, era de escasos recursos, pero entonces ya esta persona quiere una mejor vida y se está esforzando por una mejor vida. Pero entonces ahí entra lo que dice el doctor. Claro, como hay una mentalidad de que no, pero es que él tiene que seguir siendo de escasos recursos, porque todos los que vivimos en este sector somos de escasos recursos. Entonces son cosas que las personas se casan con ellas, se casan con esos argumentos. O sea, usted no puede salir de cierto, no sé, cierto estatus, cierta posición, porque usted está hecho para estar ahí. Y si usted decide salir, entonces es como un rebelde, o ¿qué pasa aquí? Exacto. Y qué pena, María Isabel, ya te doy la palabra. Tranquilo. ¿Cuántas veces sucede que ese dar el paso adelante resulta un desafío para los que están atrás? Al principio te ven con recelo, te ven con, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y te vienen con 1000 críticas.
¿cierto? Pero cuando ya ven que vos seguís adelante en decisión, ya lo que hacen es, a ver, ¿qué está haciendo este muchacho? Vamos a ver. Ya son fans, ya son fans. ¿Por qué camino anda? Claro, porque eso tiene que ver como cuando uno escucha, pero realmente a veces se escucha es el ego, entonces esta de qué se las cree, pero ¿por qué salió con esas? ¿Y cómo así que esa propuesta? ¿Y de dónde salió? ¿Y de buenas a primeras? ¿Y dónde estabas? Y era que vos hacías tal cosa o tal otra. Entonces, que tiene que ver como con los sueños. Es decir, cómo cuando uno se cree los sueños, y en este caso yo me creo mis sueños, esos sueños se van dando y se van entregando en palabra, pero también en obra y en acción, y donde uno va encontrando en cierta manera resonancia, eco, cuando detonan algunas palabras que uno no pensaba que podían llegar pues al universo, a la humanidad, a un grupo de personas un poco grande o amplio. Entonces, pero no por eso es que uno se exige, empieza a creer en uno, sino que uno, en el caso mío, pues yo ya me la estoy creyendo hace rato. Qué bueno. Entonces, me parece que es muy bello y tiene que ver definitivamente con los sueños y con la manera como uno va evolucionando también internamente, interiormente, pues en sabiduría, en ese contacto con los otros, y yo considero que fundamentalmente en el contacto con la naturaleza, con la madre tierra, con oír lo inaudible, con escuchar los sonidos, con abismarse con el sol, con las montañas, con lo que nos rodea diariamente. Y traigo a colación, permíteme, aquí declaro mi admiración públicamente, porque tú eres ejemplo de eso que te acaba de suceder, ¿cierto? Te proponen una candidatura y vos, bueno, titubeas y toda la cosa. Luego llegan la lluvia de críticas. ¿Pero usted dónde salió y por qué? Y es que lo mismo, en la misma crítica que habían mencionado ahorita. Y entonces en la conversación privada con María Isabel yo le decía, escuche la crítica positiva. Los que están atrás o los que están en competencia con usted la quieren abajo, sometida, como proselito, como potencial electoral. No quieren que usted haga nada por usted, por su propia cuenta. Pero ¿a quién le va a creer usted? ¿A aquellos que se quedaron atrás, a aquellos que están en competencia con usted, o a aquellos que aupan, que promueven eso que usted está tratando de promover en su apuesta personal y en sus convicciones internas, ¿cierto? Para mí fue una sorpresa precisamente eso cuando estaba yo en Facebook y vi, wow, María Isabel, candidatura, qué genial. Para mí fue sorpresa no porque, a ver, ¿cómo lo explico? No porque dijera María Isabel no es capaz, no, me sorprendió saber que estaba en política, porque sé que en este tiempo que he compartido con ella en el programa, sé que lo tiene todo para llevar procesos de liderazgo y por su forma de expresarse y por lo que hemos compartido acá. Entonces a mí me dio pues como mucha alegría verla ahí y sé que ella lo hace con pasión, sé que donde está esta compasión. Entonces yo le diría a María Isabel lo mismo que el doctor. Siempre vamos a escuchar personas con cosas muy negativas, pero entonces eso no importa. Lo que importa es esas personas que nos están acompañando en el camino con esas buenas palabras, pero lo más importante es lo que decías, María Isabel, de los sueños, de visualizarse. O sea, si tú te visualizas ahí vas a estar, independientemente de lo que digan los que están en contra y eso. Entonces yo creo que es una labor muy bonita y más servirle a otros y más en amor, porque María Isabel es alguien que promueve mucho el amor y habla mucho del amor, sobre la mujer, sobre las personas. Entonces yo sé que es una labor muy bonita en la que ella puede estar ahí. Exacto. Más allá pues como de hacer proselitismo, es reconocer una apuesta y tomar este ejemplo de María Isabel como que también lo podemos hacer cualquiera de nosotros. En la medida que nos reconocemos, entonces le hacemos una apuesta a la vida. ¿Cómo voy a vivir mi existencia?
Una jovencita ayer me decía, pero es que yo quiero hacer algo más de lo que yo hago. Yo en mi diseño yo siento que soy impecable y tengo mucho que hacer, mucho que enseñar. Y yo quiero montar un youtuber porque quiero mostrarle a la gente que se pueden hacer cantidad de cosas y acompañar a mucha gente que carece como de, bueno, o tiene limitaciones o qué tal acompañarle Sí, también no con las sabe. ideas, con las inquietudes de la gente. Entonces yo le proponía, bueno, pero eso hay que sustentarlo en una filosofía. Más allá del hacer está el ser. El ser. Primero el ser para poder hacer. Pero muchos en el pragmatismo nos vamos es al hacer y nos olvidamos del ser y entonces enseñamos a hacer muchas cositas, que es lo que hace la tecnología o la tecnocracia, y entonces eso no tiene fundamento de trasfondo porque no te ayuda a hacer por ti mismo, sino que pasas a ser parte del engranaje de la maquinaria de explotación económica o de sustentación del mismo sistema que nos somete. Cuando yo tengo una iniciativa particular, ¿qué tal acompañar a esa gente? Y es lo que hacemos también a través de esos programas, acompañar esa cantidad de gente que está despertando, que tiene inquietudes sobre su propia existencia, de cómo resolver pequeñas cositas. Mucha gente, me he dado cuenta a través de estos años del trabajo en Emanciparte, 2 años de creado Emanciparte, más 17 años de hacer seminarios sobre psicoanálisis, me he dado cuenta que muchas veces la persona lo que requiere es la información precisa. No es que su inconsciente lo domine, sino que no sabe para dónde direccionar, no sabe cómo darle asiento a su posición propia, a su iniciativa particular y sobre todo a afincar ese reconocerse como una representación viva y única del universo. E irrepetible. Irrepetible, exacto. Mira qué tan bonito, porque ayer cuando preparábamos el tema y el nombre del programa, causalmente me llegó la información muy bella de un texto y de la propuesta de Atiquigua, la indígena Aroaca, y que ella dice textualmente que las mujeres somos la base, porque somos un todo, hablando pues en ese mismo contexto y en esa mirada, y que afirmaba que ella como mujer indígena, pero que le hablaba también a todas las mujeres en general, y dice, somos el símbolo de la madre tierra, porque es la base, es el todo de todos y de toda la humanidad. Y también se refiere pues en ese texto al papel de las mujeres en la sociedad y especialmente, por un lado, en el marco del posconflicto, pero ya mirándolo en el marco electoral de este momento, cómo podemos apostarle, afianzar y afincar esa propuesta desde nosotras, pero que desde nosotras, es decir, yo soy, por decir, un vínculo, yo soy, pero también el reflejo de la humanidad y cómo podemos trabajar esa nueva propuesta que le llega a la humanidad de una manera distinta y de una manera creativa, de una manera sabia, porque la Madre Tierra definitivamente es quien nos enseña y tiene toda la riqueza y la prosperidad para entregarnos diariamente. Qué bueno que traes a colación eso, porque justamente es un asunto de mucha profundidad. Más allá de que la mujer sea símbolo, es pensarnos en amor. El masculino conecta, ¿sí? El femenino expande. Eso es hermosísimo, eso es de una profundidad y una trascendencia. Nos necesitamos en masculino y en femenino. Yo en masculino voy abriendo posibilidades. En femenino expando la propuesta, expando las apuestas. Sí, porque mira que muy bello que, por ejemplo, mi equipo, la mayoría son hombres, es decir, tienen su representación masculina, o sea, Juan Ceballos, Juan Camilo, Felipe,
otras personas, Manuel. Manuel, pero y estamos ahí las mujeres expandiendo y afianzando desde la mirada femenina, porque no necesariamente solamente desde el feminismo, sino sobre todo desde lo femenino. Y es muy hermoso porque más allá de, sobre todo de lo femenino, discúlpame ahí, te contraría un poco, es que cuando integramos el masculino con el femenino, entonces somos seres que ya nos reconocemos como totalidad. Pero cuando estamos en una disputa entre hombres y mujeres, quién tiene el poder, quién domina, quién controla, voy por lo mío, a mí qué me importa el otro. Miren lo que pasa en la mayoría de los matrimonios. El hombre quiere relaciones sexuales, pero la mujer quiere un abrazo. Quiere un abrazo, quiere conectarse en emocionalidad, en vivencialidad, en sentimentalidad. Entonces, ahí suceden cosas muy, muy particulares. Una de ellas es que el hombre, para decirlo en términos generales, el hombre en su masculinidad busca la descarga, ¿cierto? Y la mujer en su sentimiento busca sentir y ser reconocida en ese sentir, ¿cierto? Si yo soy sentir en mi feminidad, entonces busco ser reconocida en ese sentir. Pero si el otro me busca es para una descarga, discúlpenme, ahí ya generamos una discordia. Entonces ya ella tiene dolor de cabeza, ya ella no quiere conmigo porque este hombre, me casé con un hombre que me toma como su objeto sexual solamente, no me reconoce en mi propia feminidad, pero resulta de que es que ese hombre tampoco reconoce su propia feminidad. ¿Cómo reconocerme en mi propia feminidad siendo que no reconozco al otro? Me reconozco primero para poder entrar en expansión, en esa conexión con lo femenino. Miren ustedes, estamos hablando de la conexión. Cuando el hombre entra en reconocer, en esa facultad que le permite entronizar con la condición femenina, entonces le da tiempo a esa mujer a que sienta. Le da tiempo y lugar a que el sentimiento brote y entrar a cabalgar en ese sentimiento nos permite una forma diferente de orgasmo. Miren ustedes la hermosura, esto me ha dejado de una sola pieza porque finalmente se resuelve el misterio de la separabilidad entre el hombre y la mujer, la separabilidad entre lo femenino y lo masculino. El hombre tiende a vivir de la entrepierna, la mujer tiende a vivir del entrepecho. El sentir, dijéramos que se expande desde los omóplatos, ¿cierto? De acá, de la parte pectoral. Entonces, miren ustedes la diferencia. Cuando entro y voy por lo mío, voy en conexión, pero estoy consciente de que estoy haciendo conexión con esa mujer, entonces, obvio, ahí tengo miedo al sentimiento que pudiera abrazarme en la relación y en compenetración con esa mujer. Pero cuando no tengo miedo a lo femenino, entonces entro en el juego de propiciar que ese sentimiento primero se despierte y luego entre en confianza y se conecte. Entonces, el hombre penetra, lo masculino penetra desde la entrepierna, lo femenino penetra desde el sentimiento. Penetro para que me penetren. ¿Sí se entiende? La relación sexual más gratificante, más plena y más creativa se logra en la integración entre yo en penetración de lo femenino despierto el sentimiento para dejarme penetrar por eso que la mujer trae y que es mucho más fuerte, mucho más abrazador,
¿cierto? Porque somos tierra, estamos viviendo la condición humana, y vivir la condición humana es vivirnos en corporeidad, nuestra corporeidad es tierra, entonces por tanto estamos hechos de esas partículas de la tierra, que entonces nos trae toda la sensibilidad que ha desarrollado la tierra se dice que 4.500 millones de años de evolución, pero según otras visiones, la visión pleyadiana, por ejemplo, es que la Tierra tiene 6.000 millones de años, o sea, 1.500 millones de años, mucho más avanzado. Pero en esa tónica, entonces tendríamos de que esa relación sexual viene a equilibrarse es cuando yo en penetración me dejo penetrar. Sí, porque mira que ahí cabe plantear cuando se habla de la complementariedad. Ajá. Que es una complementariedad, es entregarle al otro y el otro a uno mismo, pero en sintonía, en sincronía, en armonía, pues digamos en éxtasis colectivo, es decir, conjunto, y no el uno o el otro independiente a. Entonces me parece que, yo lo digo cómicamente, que cuando incluso ahorita planteabas lo que pasa en un momento de la relación sexual o la relación amorosa, a veces le toca a uno empezar a contar las goteras. Ay, hay 20 goteras, hay 5 goteras, porque uno, pues, es decir, como no está en sintonía, no está en armonía, no está en ese éxtasis y compañía amorosa, pues le toca a uno disimular, porque resulta que no hay el encuentro real de lo que uno está sintiendo y pensando. O de lo que uno quisiera que recibir en reciprocidad en ese encuentro íntimo, ¿cierto? El encuentro íntimo es justamente para eso, para una interpenetración. Pero si no se da, si no hay la sintonía, entonces es muy importante eso, ¿cierto? Y lo acabas de nombrar, María Isabel. Si yo no estoy en sintonía o en frecuencia con alguien, y ese alguien resulta ser dizque mi pareja, o lo elegí como mi pareja o mi pareja, pues obvio no va a haber esa gratificación. Y entonces, ¿por dónde se va el asunto? Miren ustedes, él tire y afloje. Entonces, él quiere penetración, conexión con esa mujer, entonces ella lo somete del sentimiento, y su sentimiento se va al asunto de entrar en el tire y afloje de las inseguridades de ella, porque si este hombre no me comprende a mí, entonces ¿a quién está comprendiendo? Ahí vienen los celos. ¿A quién le está dando prioridad en su vida? Si yo no le doy la descarga, ¿quién le va a dar la descarga? Mejor le doy la descarga, me quedo con su energía y él sabrá cómo se defiende, pero al menos se va a ir vaciado para que no vaya a buscar a otra, porque si no me comprende, al menos que sea mío. Ajá. Porque ahí viene otra parte que es muy propia de la emocionalidad, ¿no? Del sentimiento. La emocionalidad femenina es muy dada a buscar seguridad, ¿sí? Protección. Protección. Entonces, desde ahí, desde esa óptica, entonces, ¿qué pasa? Que este hombre no me da seguridad en la relación. No voy a perder la seguridad que tengo en el amor que me dijo la cultura que tenía que construir, y es una relación permanente, una relación en casamiento. Es decir, me casan y me mienten. Casamiento. Me casan con Z, ¿no? Maravilloso. Porque son alianzas ya culturales. Discúlpenme, no estamos aquí en contra de la relación que se teje allí, sino que es poner en cuestión un poco cómo nos tragamos el sapo del compromiso y terminamos viviendo para el compromiso. Es que usted ya se casó, hágame el favor y vaya con ese marido. Y ese es con ese.
y es con ese que tiene que estar, no con otro. Y mire a ver usted cómo se las inventa. se las ingenia, exacto. Sí. Y entonces, ahorita recuerdo un caso de una mujer, ella se casa, y se casa con un hombre que el pueblo, y yo creo que lo nombramos aquí alguna vez, pero lo traigo a colación para explicitar esto. El hombre, un borrachito, le gustaban los prostíbulos y toda la cosa. Entonces se conocen, pues trabajan en la misma empresa y se enamoran. Y bueno, ella decide que se va a casar con el hombre. O bueno, el hombre le propuso matrimonio. Y empiezan a convivir. Y a los 2 días ella dice, pero ¿yo qué hago aquí? Sí, ¿con quién me casé? El primer día la luna de miel fue la luna de hiel. Ajá. Él fue y la dejó en la casa que le tenía comprada y toda la cosa, y se fue. Para las amiguitas. Y volvió al otro día. Ay. Entonces pues ella decía, ¿yo con quién me casé? Pues, ¿qué hago yo aquí? Se va donde la madre y ella quiere deshacer ese vínculo. Entonces la madre le dice, ¿usted se casó? Tiene chupe. Afronte lo que decidió. O sea, su decisión no se puede echar atrás. Ya hizo la alianza, ahora afronte las consecuencias. ¿Qué pasó allí? Entonces el hombre llegaba borrachito casi todos los días a poner la música a todo volumen, y entonces ella, ¿qué hacía en su emocionalidad? Se llenaba de rabia, y el tipo siempre terminaba con la frente reventada, atrayendo a la policía, peleando con los vecinos. Qué tragedia de familia. Un caos total. Exacto. Entonces, ¿cómo me apaño con esta decisión que ya tomé? ¿Cómo que una alianza no puede deshacerse? Bueno, me di cuenta tarde, pero ya paré de contar, pues, ¿para qué me voy a quedar en una relación que me da de sufrimiento? Un hombre que ni está dispuesto a reconocerme, y además, es que del desayuno se sabe cómo va a ser la cena. Si apenas en la luna de miel. No, pues imagínese lo que espera, es muy delicado eso. Me deposita en una casa y yo mire a ver cómo me arreglo. Volvemos entonces, y hablo de esto porque es justamente la disputa en que hemos estado por 2000 años, hombres y mujeres. ¿Quién domina? ¿Quién controla? ¿Quién tiene sobre el otro el dominio? Ella porque le apuesta al sentimiento, y él porque le apuesta a la descarga. Y porque estamos criticando esto es porque vamos a dar soluciones, ¿cierto? O sea, no es criticar por criticar, sino establecer y que nos demos cuenta de que el error que hemos cometido lo podemos enmendar. ¿De qué manera lo vamos a enmendar? Freud decía de que todos sabemos, Freud, el padre del psicoanálisis, decía de que la mujer era un continente oscuro, y así ha continuado durante cantidad de tiempo, incluso para muchos psicoanalistas, el continente oscuro de lo femenino, pero es porque ni el mismo psicoanálisis vino a entender, o lo entendió a medias, para decirlo más exactamente, que la verdadera compenetración en eso que llamamos compañeros sexuales, que comúnmente llamamos pareja, pero que no lo vamos a nombrar como pareja, sino como compañeros sexuales, la verdadera compenetración es la espera de él en el despertar del sentimiento de ella, y además aprender a cabalgar en el sentimiento que ella despierta en él, sin la descarga. Y la descarga que sí venga, pero que venga en el momento de la creación, para un hijo, una empresa, un propósito común,
vamos a direccionar, a ver, pensemos en eso que vamos a crear entre los dos, la casa que queremos para los dos, la campaña política que queremos para los dos. En ese sentido estamos sexualizando el propósito y direccionando, poniéndole, miren ustedes, la potencia de la energía de un hijo a un propósito creativo que sería ya el propósito superior, un propósito subliminado o sublimado quiero decir, donde aparece ya, como su término lo indica, algo sublime, algo celeste, algo del otro mundo, ¿cierto? Eso fue lo que aprendieron los iniciados, ahí fue donde se movió Cristo con María Magdalena, porque fue María Magdalena la que inició a Cristo en las funciones y actividades sexuales, en los secretos de Isis, que era la diosa de la sexualidad, la diosa de la fecundidad egipcia, ¿cierto? Que finalmente viene siendo la misma tierra. Isis como la representante física de el propósito de la madre, la Pacha, ¿cierto? Entonces, María Magdalena era la sacerdotisa iniciada en los secretos del amor, en los secretos de la sexualidad, para decirlo más exactamente. Y fue a través de ese contacto y esa experiencia sublime que pudieron vivir una sexualidad transformadora que lo llevó a él al cuerpo de luz. Claro, qué hermoso. Te retengo, discúlpame, quiero puntualizar ahí para que abramos un poco más la conversación. Entonces, retengo la eyaculación, monto el potro de sentimientos que me trae ella en esa feminidad y allí nos damos el camino de la expansión. ¿Por qué? Porque la luminiscencia es masculina. La luminiscencia, acuérdense que nombramos aquí en otro programa que es como el rayo, ¿cierto? Lo masculino es como el rayo proyecta y no hay no tiene forma de ser detenido. Entonces, ¿qué es lo que hace lo femenino? Lo femenino hace la ponderación y la moderación del empuje. La moderación del empuje, muchachos. Y es en esa moderación que producimos un efecto nuevo, producimos un efecto que es un hijo o es un propósito en el cual yo puedo crear una realidad nueva. Claro. Eso es maravilloso. Eso, y además pues es hermosísimo pues vivirlo y proponerlo siempre en una relación amorosa, porque yo estaba precisamente acordándome cómo también pues cuando estamos en parejas sabemos que el yo y el tú están ahí, pero entonces aprendemos que él es, yo soy tú y tú soy yo. Entonces es la posibilidad realmente de expandirnos conjuntamente y en la complementariedad, pues con dignidad, con amor, con armonía, con sincronía a todos los niveles. Y qué bueno que lo digas porque justamente es la vibración crística. Yo accedo a ser Cristo cuando puedo ser uno con el otro, uno con el todo. La vibración crística nos señala el camino de la conexión y la expansión. Conecto y expando, o sea, ya integré en mí lo femenino y lo masculino, y entonces en una moderación de mi empuje masculino puedo generar una realidad nueva que es lo que me permite el contacto con lo femenino. Y ahí viene, hay que nombrar, creo que es en cartas de Cristo post cruz, o el Cristo resurrecto,
dice, allí donde dos pueden ser uno, estoy yo. Sí. Entonces ya deja de ser el Cristo de hace 2000 años, el que todos veneramos, paso a ser yo, a cumplir esa función crística. Sí, porque somos pequeñas diosidades. Exacto. Y además, miren lo que pasa allí, nos está enseñando, nos está diciendo de una manera casi didáctica, nos está diciendo es que aprenda a manejar su energía, aprenda a manejar sus emociones para que la realidad no lo abrume y para que usted eleve esa condición crística, para que despierte la diosidad que hay en usted. Porque mira que caigo en cuenta también que por eso la Iglesia católica sobre todo no permite a las mujeres sacerdotisas. Ajá. No, pues le da miedo, les da pánico. O sea, sigue siendo una iglesia patriarcal de hombres pues separados y haciendo sus ritos religiosos, donde han perdido toda esa información y esa posibilidad tan bella que podría ser la iglesia. Este punto me inquieta en el sentido de vivimos en una sociedad donde hombres y mujeres tienen que tener ciertas conductas. Entonces aquí estamos hablando de implementar en nuestro estilo de vida la feminidad, pero también la masculinidad. Y digamos que ¿cómo puede llegar una persona a reconocerse en ambas cosas, en feminidad y masculinidad, sin ir a los extremos o lo que decíamos al principio, que hablan de, digamos, hay mujeres que de pronto son bruscas y no necesariamente son lesbianas, pero entonces por eso ya las tachan de lesbianas, u hombres delicados no necesariamente son gays y ya los tratan de homosexuales. Entonces, ¿cómo se puede llegar al punto de saber manejar la feminidad y la masculinidad sin que se vea afectado, pues entre comillas, su hombría o su estado de mujer también? Hermoso lo que estás diciendo, Sí. qué buena, uy, das justo en lo que estaba pensando en comunicar, y es, miren, una cosa que nos separa de nosotros es el miedo. ¿Qué nos separa a los hombres de la feminidad? El miedo al sentimiento. ¿Qué nos separa a las mujeres de la masculinidad? La brusquedad, la parte agresiva que encarnamos cada una, ¿cierto? Es muy bello esto porque nos ayuda a pensar entonces en el cómo, ¿cierto? Cómo alcanzar ese reconocerse y cómo vivir en esa, mejor dicho, emprender el camino, para decirlo de una manera más concreta. Y tenemos al menos 6 caminos al alcance, ¿cierto? Diríamos 7. 6 lo digo porque el psicoanálisis es como una manera de lo que los toltecas llamaron la recapitulación. ¿La recapitulación para qué nos sirve? Para hacer memoria de todo aquello que en mi propia interioridad ha hecho negatividad por ser una emotividad que traigo de la infancia o de los padres que tomé como progenitores, ¿cierto? La otra es la recapitulación propiamente dicha, que se hace bajo una técnica muy específica, que es acompañar la rememoración de respiraciones, la ensoñación, ese es otro camino, la ensoñación, que es analizar dentro del sueño el mismo sueño. ¿Qué hago? Tomo el sueño y tomo todos los personajes del sueño y me vivo en los diferentes ángulos que me presenta el sueño. Traigo a colación un sueño personal de estos días. Iba por un camino, alguien me llevaba aprisionado, yo me logro zafar, pero esa persona está acompañada de otra, y entonces se me vienen encima, y lo que hago yo es sacar un cuarzo, y con el cuarzo ya las domino,
¿cierto? Son 2 mujeres exactamente. Entonces me pongo en el ángulo en el ángulo del cuarzo. ¿Qué significa para mí el cuarzo? ¿Qué significa el aprisionador? ¿Por qué me estoy aprisionando? ¿Qué hay de mí que me aprisiona? ¿Cierto? ¿Y qué hay de mí que con ese aprisionamiento que está representado en ese otro que acompaña y que es cómplice de esa otra parte que me está aprisionando? Entonces ya lo tomo en términos personales. Soy el prisionero, soy la defensa, soy el verdugo y soy el cómplice. Miren, 4 ángulos de la misma escena, donde me estoy mirando a mí mismo en representación. En esa representación quiero decir que puse allí en escena. Entonces ahí viene la ensoñación, el análisis, por ejemplo, de los sueños, que se da a través del psicoanálisis, también nos permite eso, ¿cierto? Es entender, asimilar y comprender aquello que hay en mí, que yo estoy representando allí en los sueños. Pero ¿de qué otra manera puedo acceder a esa realidad, dijéramos, llamaríamos fantasmática, ¿cierto? Cuando en meditación me voy a mi propia interioridad y entonces empiezo a ver, y una cosa es ver el mundo allá, que es lo que dicen muchos espiritualistas, digo espiritualistas no iniciados. Los espiritualistas dicen, no, contemple eso como algo que está pasando por fuera de usted y no le preste atención a eso, que eso no es suyo. Nosotros decimos, dentro de la integración en el somos uno, cada uno de esos personajes que yo estoy viendo en la escena son yo. Hacen parte del montaje. El sí mismo. Entonces, para encontrarme con el soy uno o somos uno, tengo que reconocerme en cada uno de los personajes que aparecen en la escena de la fantasía. Otra forma de ir a esas honduras es, por ejemplo, el camino de la dieta, ¿cierto? Sobre todo el ayuno o una dieta muy regulada que permite estar en conexión continua y que me permite estar al acecho permanente. Otro camino son los enteógenos, son el uso de las drogas con propósitos del encuentro conmigo mismo, ¿cierto? El yagé, por ejemplo, es un aliado potentísimo en esa dirección. Las medicinas. Las medicinas, sí, unos lo llaman enteógenos, otros lo llaman las medicinas, pero son lo que hemos llamado también en el chamanismo aliados del encuentro con nuestra propia interioridad, nuestra propia realidad fantasmática. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Finalmente, entonces, encontrarme con mi propia emocionalidad y darle paso al sentir, porque ahí hay otra parte, ¿cierto? Hay otra parte y es, ¿desde dónde voy a vivir? ¿Voy a vivir desde el pasado o voy a vivir desde el futuro? Voy a vivir desde el presente. Si yo vivo desde el pasado, estoy pensando en proyectarme en un futuro. Pero si yo vivo en el aquí y el ahora, la capacidad de entrega que decíamos ahora, ser el uno con el todo, es vivir el momento, entregarme a la situación y vivirla con la intensidad que ella requiere. ¿Se entiende? De la misma manera que me entrego en la relación íntima, intimo con cada cosa que me circunda, que me compenetra, que me alude, que me está llegando, ¿cierto? Entonces, es no solamente en la relación íntima, es en la relación con la totalidad, cómo me compenetro con cada cosa. Ese es el secreto de vivir el aquí y el ahora, y es el secreto de ser uno con el todo. Muy bello eso, e incluso anoche, buscando en mis anaqueles y en mis memorias, encontré un poema que viene mucho a todo esto que estamos hablando hoy, que lo titulé Libertaria. Se los voy a compartir. Qué bonito. Suena el timbal, color de luna, suena el bongó, suena el conuno,
Suenan repetidas veces clarividentes, acompañados de ángeles siempre. Sigilosos estamos, al ritmo de sangre, suenan los cánticos, los alabaos. Un muchacho fresco y con vida sobre la arena, suenan todos esperando la pasión palmera. Suena el lamento, una marimba, oigo el llanto del guasá. Sube la ola, ha puesto alas para ocultarnos. Suena el clarinete, color de luna, amanece muy pronto, extraña luna. Paso del día, pasó la noche. Sueños muy quedos quedan entre las palabras, salvajes nombres de crisálidas nos han de despertar. Entre risas y sustos, rito en el mar. Suena perezoso, con risa hermosa, suena el guasá, con un arrullo de olas para despertar. Suenan todos toditos, suenan tambores para retumbar, suenan los caballitos, los calamares, suena mi cuerpo como la mar, siento en mis muslos, suena el amor, es tal el susto que sueno yo. En Buenaventura, Cali, 1993. ¡Qué bonito! Un escrito muy, muy genial. Gracias, María Isabel, por compartirlo. Bueno, con ese gran poema cerramos por hoy nuestro programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Así es, hemos llegado al final. Recuerden que estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona, también nuestro director Abraham Umbarila Saavedra. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Zipa Estéreo y a través de Emanciparte. Recuerden nuestra cita todos los martes a las 10 de la mañana y la repetición por Radio Zipa Estéreo a las 9 de la noche. Hasta pronto. Luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.